Tesalonicenses capítulo 4. Esta vez leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 12 en forma antifonal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues Dios nos ha llamado Dios en la justicia y en la santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os sirva, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que logréis tener tranquilidad y que pueda hablar de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos tratado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Capítulo 4. Desde el versículo 1 de este capítulo estaremos volviendo a las Escrituras otra vez hoy, en Primera de Tesalonicenses. Y quiero que nos preguntemos en este momento por la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Versículo 3, estoy observando ahí. Y ese es el tema que vamos a estar desarrollando sobre la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros y quizás otros se preguntan sobre la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que también procuran con ciertas prácticas elaborar una supuesta voluntad de Dios, queriendo decir que si hacen esto o hacen lo otro, entonces están haciendo la voluntad de Dios. Otros, de alguna manera, interpretan la voluntad de Dios con una situación supersticiosa, ¿no? Como misteriosa, algo espiritual misterioso. Otros interpretan la voluntad de Dios de una manera equivocada teológicamente, ¿verdad? Y digo esto porque ustedes saben que hoy día no falta quien diga, es que Dios me dijo que
que hiciera esto o hiciera lo otro. Y Dios me dijo esto y por eso yo lo estoy diciendo, y ahora esto es lo que hay que hacer. Quiero decirles, para empezar, que si somos pueblo de Dios, si creemos bajo esa gracia del Señor, bajo esa fe que nos ha sido dada, usted y yo estamos sometidos a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Ahora bien, ¿cuál es el medio que Dios nos ha dado en forma directa para que sepamos cuál es directamente su voluntad para nuestras vidas? Digamos, es la palabra de Dios. Y en términos generales, nosotros encontramos un pasaje en las Escrituras que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo Dios habla en estos tiempos? ¿De qué manera Dios habla? ¿O en qué estamos creyendo ustedes y yo en cuanto a la voz o en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Tiene usted algo por ahí en su experiencia personal que lo esté atribuyendo a la voluntad de Dios en forma directa, y que esto no ha sido meramente un consejo derivado de las Escrituras, sino más bien una experiencia? Quiero decirle que en términos generales Dios habla por medio de las Escrituras, porque toda la Biblia es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios, el pueblo de Dios, madure espiritualmente y esté preparado para toda buena obra. Pero eso es en términos generales. Y si a usted le pregunta, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para su vida? Bueno, lo que dice la Biblia. Pues la respuesta es sí, pero le falta muchísimo. Y casi que queda meramente en un concepto sin carne, sin hueso. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿En dónde hallamos la voluntad de Dios? Ya lo sabemos. ¿En dónde la hallamos? En las Escrituras. Pero ¿cuál es exactamente para su vida? ¿Saben? Dios nos ha involucrado a nosotros para que, si me permiten la expresión, descubramos cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas. Solamente en términos generales estoy hablando todavía. Ese pasaje de Romanos capítulo 12 dice de la manera siguiente, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Escuchen la transformación, la renovación. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ojo, entendimiento, para que comprobéis. La voluntad de Dios para su vida siempre debe ser corroborada por aquellos que la anuncian o por aquellos que la enseñan. Dicho de otra manera, usted ahí escuchando debe corroborar la voluntad de Dios para su vida a medida que está escuchando la predicación de la palabra. Porque la autoridad de la voluntad de Dios para su vida no es de quien predica, sino de quien revela la voluntad, en este caso, de Dios. Si usted está allí sentado y está un poco obnubilado, es decir, está con una mente embotada, así se dice, ¿verdad? Que no está agudizando más sus sentidos en el conocimiento de la voluntad de Dios, que no se preocupa cuando escucha la palabra de Dios,
que no corrobora para ver si eso que me están predicando es verdad, es porque usted no anhela conocer la voluntad de Dios. Si usted verdaderamente está interesado, dice aquí la palabra, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Quién va a comprobar? Cada uno de los que dicen que quieren someterse y vivir para el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen mi voluntad. Y usted tiene, y perdone, es el verbo tener, tenemos que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que el yugo al cual nos sometemos no es gravoso, sino que es liviano para cargar. En palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Así que vengamos todos los que estamos cansados y trabajados de vivir según nuestras propias justicias y que vayamos con Cristo cada día cumpliendo la voluntad de Dios, ya que no es gravosa. Volviendo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, estoy hablando en este día sobre la voluntad de Dios. En términos generales, todo lo que dice las Escrituras. Pero ahora vamos, de alguna manera, estamos en lo general, ahora vamos a delimitar ese tema que es la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Para nuestras vidas. Pero primero, permítanme, por favor, hacer un sondeo general de lo que es la voluntad de Dios. Recuerden, la voluntad de Dios, no estamos hablando de la voluntad de los hombres. ¿Quién manda? Dios. Permítame decirlo en términos teológicos. Dios tiene una sola voluntad, pero para comprensión de nosotros, hallamos en las Escrituras una voluntad de Dios que la hemos descrito como voluntad decretiva de Dios, decretiva de Dios, de decreto, voluntad secreta también de Dios. Un pasaje, por ejemplo, en el capítulo 115 del libro de Salmos, versículo 3 dice: nuestro Dios está en los cielos. Escuchen bien, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, escuchen bien, esa es voluntad decretiva, de decreto, voluntad eterna. Nadie jamás puede levantar su mano y decirle: ¿qué haces? Nadie puede darle un consejo al Señor y decirle: ¿cómo así, Dios, que estás decidiendo esto? No, Dios es soberano en cuanto a la voluntad decretiva, y dice: todo lo que quiso ha hecho. Y así pudiéramos, por favor, estoy citando algunos pasajes de las Escrituras, así pudiéramos ir de alguna manera viendo en el capítulo 4 del libro de Daniel. También encontramos allí en el versículo 17, hablando de aquel episodio cuando Dios depuso a un rey, a un faraón, ¿verdad? A un gobernante, ¿se acuerdan? Nabucodonosor, que era el gobernante de la época. Y Dios lo depuso. Es decir, lo quitó del trono, lo bajó del trono. ¿Y todo por qué? Mire, por la razón que Él no le dio la gloria al Señor. Y ese fue el pecado escandaloso que Dios registra en las Escrituras. No le dio la gloria a Dios. Y qué pecado que nosotros no le demos la gloria a Dios
Había una iglesia que no le estaba dando la gloria a Dios. Era la iglesia que estaba en Corinto. Ellos se sentían que Dios les había abastecido con dones y no le estaban dando la gloria a Dios. Y el apóstol Pablo les dijo, porque ¿qué tienes? Porque ¿qué tienes? ¿O qué te distingue? ¿Qué te distingue? ¿Por qué actúas de esa manera como si no hubieras recibido todo de Dios? No le estaba dando la gloria a Dios, y este hombre gobernante no le estaba dando la gloria a Dios. Versículo 17 dice: oh, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes. ¿Quién se escapa ahí? Conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Hay una autoridad suprema por encima de cualquier autoridad humana. Hay una autoridad, y esta es la de Dios, y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios hace como quiere según esa autoridad, y sin embargo la voluntad de Dios que estoy hablando en esta mañana nunca es arbitraria, por cuanto la ejecuta bajo sus perfecciones divinas, es decir, en santidad, en verdad, en justicia. Primero en Tesalonicenses estamos mirando esa voluntad de Dios. Nadie puede. Y esa voluntad de Dios, repito, no es para que algunos digan en esta mañana y otros pudieran decir, no, esa voluntad de Dios es, no, o como que alimenta que nosotros seamos fatalistas. ¿Qué significa eso? Porque como Dios dice que todo lo que quiere, lo hace, y nadie puede detener su mano, ¿cuál es el sentido lógico de lo que resulta ahí? Pues que si ya va a hacer eso, eso pasará. Entonces, como si Dios nos estuviese alimentando, que creamos en un fatalismo. Lo que ha de suceder, sucede. Pues resulta que no. Resulta que hay una voluntad también, no son dos, es en la manera de comunicar Dios. Hay una voluntad que se llama la voluntad preceptiva de Dios, de preceptos, de mandamientos. Quiere decir que si bien Dios tiene su voluntad soberana, también en su soberanía hay una voluntad preceptiva para que usted y yo estemos obedeciendo su palabra. Pero resulta que en la práctica nuestra obedecemos y desobedecemos. Obedecemos y desobedecemos. Pero no porque eso sea normal, sino porque nuestro proceso de santificación es pobre. Así que hasta ahora he hablado de cuántas: voluntad decretiva de Dios y voluntad preceptiva de Dios. Otros la llaman también voluntad de disposición también, pero realmente vamos a dejarlo de esta manera. Voy a poner un ejemplo de la voluntad preceptiva de Dios. ¿Se acuerdan cuando iba Dios a destruir a Nínive? Sí. Que iba Jonás. Dios había dicho que destruiría a Nínive. Y si Dios lo dijo, eso por lógica tenía que pasar. Y sin embargo, hubo arrepentimiento en Nínive, ¿se acuerdan? Y Dios aplacó su ira y no destruyó inmediatamente la ciudad. También hubo antes, cuando en los tiempos de Abraham, que Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y no hubo arrepentimiento ante la voluntad de Dios, ante el mensaje de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues Dios ejecutó soberanamente el juicio sobre eso. Otro ejemplo para nosotros, los que estamos en esta mañana aquí: Dios le dice
lo siguiente, primera de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando en cuanto a esa voluntad preceptiva? Versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. Ahí está. Señor, ¿qué haré para yo hacer tu voluntad? Pues mire, a medida que vamos estudiando las Escrituras, vamos identificando qué debo hacer. Pero en este caso particular, en este caso de 1 Tesalonicenses capítulo 4, vamos a ver algunos aspectos que debemos obrar, hacer para obedecer la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? En estos pasajes no está resumido todo, aunque en parte sí. Vamos a ver dos aspectos muy sencillos. ¿Saben cuáles son? La pureza sexual y voy a decirlo de esa manera, y la pureza social. ¿Lo vieron ahí? Desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 5 está la pureza sexual, es decir, una santificación en mí. ¿Y cómo? Y la segunda es una santificación en relación con mi prójimo. ¿Lo vieron ahí? En la primera es una santificación en relación con mi carácter. Yo no puedo tener una buena relación con mi prójimo si no soy puro, si no soy santo internamente. Y por eso en algunos pasajes, en algún pasaje de la Biblia, ustedes, si no aman a su hermano que lo han visto, ¿cómo aman a Dios que no lo han visto? Dicho de otra manera, si usted no ama a su liga familiar más cercana o más cercano, a su esposo o a su esposa, a su mamá, a su papá, ahí más cercano, ¿cómo pretende amar a su prójimo? Porque si se dan cuenta, aquí está desde el versículo 1 al versículo 5. Dice el apóstol Pablo, dice, los exhortamos en el Señor Jesús, de cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios. Esa es la introducción que hace. ¿Usted pensaba que el cristianismo es una otra forma de vida? O como digan algunos, es que el cristianismo es un estilo de vida. O es que el cristianismo es otra forma de comportarme. Pues resulta que nadie, siendo hijo de Dios, tiene la potestad de vivir un cristianismo como le parece. Ninguno de nosotros puede, de alguna manera, formarse una forma de vivir el cristianismo. Es que yo amo a Dios. Yo sí amo a Dios, pero realmente no se ocupa por conocer cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos. Y dependiendo de esa forma de conducirse, el verbo es andar, como aquel hombre Enoc que andaba en el camino del Señor. Dependiendo de cómo andamos, cómo nos conducimos, eso va a agradar a Dios o va a exacerbar su ira. La manera como usted anda va, repito, a agradar a Dios o a exacerbar su ira. No tenemos otra alternativa. Y cada vez que andamos fuera de su voluntad, ¿qué pasa? Tenemos que someternos al Dios
que es vengador. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo doy el pago. El que pisoteare mi sangre, Dios no pasará por inocente al culpable. Así que lo que Pablo está diciendo, hermanos en Tesalónica, hay una forma particular de andar y de agradar a Dios. No es como usted cree que lo agrada, es como Dios dice que se agrada. Versículo 1, ¿verdad? ¿Cómo os conviene conduciros y agradar a Dios? Y en eso hay que crecer. Ese es el desafío en el Señor y por el Señor de crecer en agradar a Dios. Vamos a ver un detallito entonces, cómo agradamos a Dios, repito, en este aspecto. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, hay otra forma de agradar a Dios, perdonen que estoy repitiendo esto. Por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, pero aquí no estamos hablando del robo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del adulterio. Aquí estamos hablando de la pureza internamente. Versículo 3. Versículo 4. ¿Cuál es el detalle aquí? Versículo 3. Es que os apartéis de fornicación. Quiero decirle que el verbo aquí, fornicación, es el verbo vender. Vender. Cuando usted y yo vendemos, ojo con esto, vendemos, negociamos, hacemos trato con aquello que a Dios le agrada, estamos prostituyendo la fe. Ustedes dirán, no estás hablando de algo físico. No estoy hablando de algo físico. Primeramente, es algo como lo habla Santiago, o almas adúlteras. No está hablando de lo físico, está hablando cuando usted empieza a hacer trato, haciéndose amigo del mundo. Y lo que Dios nos está diciendo por su palabra, y solo por su palabra, es la manera de conducirse ustedes y que agrada a Él, es que usted no se prostituya en su fe. Y este verbo lo debe usar porque eso es lo que es, no es otro. Usted no venda, usted no empiece a negociar, usted no piense, no trate de hacer concesiones con aquello que no le agrada a Dios, porque usted está para hacer aquello que agrada al Señor. En términos espirituales, muchas veces hemos sido fornicarios, es decir, hemos vendido, hemos prostituido aquello que creemos para hacernos amigos de aquello que desagrada a Dios. Y en este caso, todos, iniciando por mí, debemos levantar la mano y decir: Señor, perdónanos, porque muchas veces hemos participado de aquello que no te agrada. Pero también hay una forma, por supuesto, impura en cuanto a las relaciones más cercanas. Yo les dije, hay una pureza en lo íntimo, hay una pureza con los que están cerca, pero hay una pureza con los, o debe haber una pureza con los que están más en la zona social, ¿verdad? En este caso, ¿a quién les apunta? Versículo 4. ¿A quién le está hablando aquí? Le está hablando, por supuesto, a los hombres, ¿verdad? A los esposos. A los esposos, que cada uno de ustedes sepa tener su... Qué bueno subrayar eso, ¿verdad? Que sepa tener su... Eso es en español un posesivo, ¿verdad? Mi lápiz, en este caso su.
propia esposa, en santidad y honor. La Biblia dice que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cada uno debe tener su propia esposa, pero por supuesto que yo voy a extender un poquito más esto. No solamente me voy a quedar en la liga marital, es decir, esposo y mujer, y entonces dirán las mujeres acá, solteras y jóvenes, diciendo, y yo que no soy esposa. Usted hace parte y constituye la esposa de Cristo y merece el mismo trato que debe tener un esposo literal con su esposa literal, física, ¿me hago entender? Así que usted no se va a sentir tratada como menos porque no sea esposa. Finalmente todas y todos, ¿me hago entender?, constituyen lo que es la esposa de Cristo. Pero por supuesto que aquí sí hay un caso particular, y es que algunos no estaban mostrando un carácter de Cristo con aquella esposa que Dios le había dado, y estaban comportándose como se comporta alguien que no tiene temor de Dios, versículo 4, ya que en lugar de hacer honor, aquí la palabra es en griego, en honor a hacer, en lugar de hacer honor a su propio cuerpo, porque se hace un cuerpo, en honor de hacer honor a su propio cuerpo, está vendiendo esa gracia bondadosa que Dios le ha dado a través de la esposa. ¿Me hago entender? En lugar de hacer honor a su vaso, así traduce la versión de las Américas. La versión de las Américas no dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, sino que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia. ¿Por qué razón? Porque lo que les quiere decir Pablo es, ustedes no se han dado cuenta, ustedes quieren conducirse en esta gracia que Dios le ha dado como lo haría alguien que no tiene temor de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso la esposa es una extensión de la gracia del Señor. ¿Y de dónde saco yo eso? Perdón. Yo me voy al libro de Pedro, la primera carta de Pedro, versículo 7. Vosotros maridos, escuchen bien, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente. Estoy en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Y por qué razón? Porque resulta que ellas están en la misma posición que el marido, y como vaso más frágil y como a coherederas de ¿qué? De la gracia de la vida. Así que lo que les está diciendo es, maridos, no en pasión de concupiscencia, sino considerando que a través de ella la gracia ha sido manifiesta, y por lo tanto su trato debe ser en santidad y honor. Versículo 4, ¿no? Versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Y saben la exhortación? Cuando no se obra en santidad y en honor, versículo 6, ¿qué es lo que pasa allí?
que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Usted no está dando honor a esa liga más cercana, a su esposa, pero acuérdense que además de esposa es también hermana o hermano en la fe. Por eso dije al principio, por extensión, no solamente una esposa física, sino que todas las mujeres hacen parte o configuran lo que es la iglesia o la esposa de Cristo, hombres y mujeres. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermana. ¿Y por qué será? Porque el Señor es vengador de todo eso. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa con la violencia intrafamiliar? Pues la violencia intrafamiliar hay que denunciarla. Si hay violencia intrafamiliar, para eso hay instancias de autoridad legales, civiles, para denunciar. Eso lo dicen las Escrituras. Una esposa o un esposo no se va a dejar maltratar, obviamente cuando ya es violencia, porque es hermano. No, hay que denunciar el pecado. Y si el esposo es creyente o profesa ser creyente, la primera instancia es la iglesia. Y si no acepta, porque ya no es creyente, porque alguien que no recibe la autoridad de disciplina de la iglesia, ya hay que tenerlo como un fariseo, como un inconverso, entonces hay que denunciarlo a las autoridades civiles o competentes, de tal manera que Dios protege su gloria en aquellas que ha extendido su gracia. Y esto no es ser uno crudo y áspero, no, esto es amar, porque el pecado se denuncia. Hay un proverbio que dice lo siguiente: es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En este caso particular, la voluntad de Dios para mi vida es para que yo recuerde que debo crecer internamente en la pureza. En este caso sexual, debo crecer internamente en esto. Y además, hoy día los libros hablan del término sexualidad, realmente se refiere a relaciones. Me hago entender, solo que en nuestra cultura no lo usamos de esta manera, pero si usted investiga, la sexualidad tiene que ver las relaciones, habla de relaciones con los demás. Entonces, en el versículo 7 ya, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí paramos un poquito y nos volvemos a preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues si soy soltero, como dice 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 7, si soy soltero, debo ser soltero, ¿para quién? Para Dios. Si soy casado, debo ser casado para el Señor. Y si soy viudo o viuda, debo ser viudo o viuda para el Señor. Otra cosa es que llegue a haber ya otra familia, pero en el estado que estemos debemos reflejar pureza en todo asunto de nuestras relaciones íntimas con los demás. Eso es, ¿no?, lo que dice el versículo 4. En todo. Y cuidado que aquí podría extenderme, no lo voy a hacer, pero aquí podría extenderme. A veces prostituimos sexualmente nuestro cuerpo, incluso participando de chistes que tienen una intencionalidad de morbo
y nosotros participamos. Y al participar, ¿qué estamos mostrando? Que todavía hay impureza sexual en nuestras vidas. Por favor, no estamos acá diciendo que todavía no pecamos, que Dios nos guarda, pero a eso es que nos ha llamado el Señor, no a inmundicia, sino a santificar. Hay muchas maneras las cuales me voy a reservar. De ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, ¿cuántas cosas que hay que hacer? Córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al grupo que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y ser echado al infierno. Yo trato con jóvenes y he venido tratando aproximadamente 15 o 17 años con jóvenes. Y hemos hablado de diferentes temas y alguna vez estaban escuchando música. Y yo los felicité por estar escuchando música porque yo les decía, la música hace parte de aquello que Dios creó para su gloria. Y los felicito que escuchen música. Pero sí quiero decirles que el tipo de música que están escuchando se llama pornografía auditiva, por el contenido de la letra. Yo me podría extender muchas cosas de esta, pero yo lo que quiero es que nos sacudamos un poquito y que cuidemos nuestros ojos. ¿Se acuerda lo que dijo Job? Que había hecho pacto con sus ojos. ¿Qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que tocamos? Que el Señor nos ayude. Y esto no es una serie de prohibiciones, no. Yo no puedo decirle, yo alguna vez estaba leyendo un libro de literatura y cuando iba por cierta página no pude seguir leyendo porque el lenguaje que estaba usando era tan fuerte que yo lo dejé a un lado y yo dije, no me siento espiritualmente bien para leerlo. Era de un premio Nobel de literatura colombiano, ustedes sabrán. Y no es porque no es porque esté vetando. De hecho, yo en mi trabajo tengo que hacer eso. Y no es porque diga, no lea esos libros. No, en ese momento, en ese caso particular, yo no me sentí espiritualmente apto, con la ayuda, con el crecimiento en la fe y en la gracia, para seguir exponiéndome a ese tipo de literatura. Y repito, amo la literatura, soy profesor de literatura. No estoy vetando. Lo que estoy diciendo es que usted en lo particular debe examinarse. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que toca? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que escucha? ¿Hasta dónde va? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo redarguye. Y eso hace parte de lo que estoy hablando de nuestra pureza sexual. Me hago entender, íntima. No todos. Ahora, fíjense que no estoy siendo legalista diciendo, como yo no leí ese libro y como a mí me sucedió eso, usted no lo vaya a leer. No, usted lo puede leer. Usted lo puede leer. Y voy a decir algo, yo sé que hay un niño, me comprometo a explicárselo en privado, pero ¿saben? Y lo digo con reverencia, pero es un hecho histórico. ¿Sabían ustedes que la Biblia estaba siendo prostituida por unos jóvenes? Tanto es así que vetaron la lectura del libro de Cantar, de los Cantares. Los rabí, los maestros judíos, no leían estos libros porque ellos observaban que había un despertar con un espíritu perverso ante el mensaje de las Escrituras. Me estoy comunicando en esto, no porque el mensaje es santo, el mensaje es puro, el que está
Es más, es un mensaje glorioso. Es la relación mística entre la iglesia y Cristo Jesús. Es glorioso el mensaje, pero cómo está tan contaminado y depravada la naturaleza humana que hasta lo santo lo profana. Todos estos aspectos entran dentro de la pureza sexual. Me comunico en esto. Por favor, yo no quiero que quede en el ambiente que yo estoy prohibiendo la lectura de ciertos. No, hay muchos hombres de Dios y mujeres que en la gracia común de Dios han escrito aspectos, temas muy interesantes, pero también nosotros debemos ser sabios. Y estoy hoy como hablando muy al detalle, estoy hablando muy al detalle de ciertas cosas. Cuando uno tiene el control en la mano, hay tantas cosas que de verdad yo no estoy prohibiendo, y por favor no tengo ese crecimiento espiritual de decir que el televisor es el cajón. Yo no creo en eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros debe realizar su vida en santidad. Volvamos a 1 Tesalonicenses. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. El que es santo, santifíquese todavía. A eso es que nos ha llamado el Señor. Y yo quiero dejar hasta ahí, y que el Espíritu Santo nos ayude a seguir meditando, a seguir repasando, porque meditar es repetir, según el libro de los Salmos, repetir cómo estamos en esa santificación íntima. Acuérdense que la santificación apunta a nosotros, a nuestro carácter. Con razón, repito ese versículo que ya dije, con razón Job dijo: Señor, ayúdame y quiero hacer pacto con mis ojos. Con razón el Señor nos dice: ojo, si tu pie, si tu oído, si tu mano son ocasión de caer, córtala. Que el Señor nos ayude en esta porción de las Escrituras. Y si hoy queda lo que el Espíritu nos ha dicho es: ¿quieres conocer la voluntad de Dios en tu parte íntima? Pues ahí está la santidad, ahí está la pureza, y ahí está no solamente en nuestras relaciones, sino también en lo que hablamos, en lo que pensamos en relación con los demás. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Señor amado, ayúdanos, como dice tu palabra, a ver a las demás como hermanas, a vernos como hermanos, en el respeto, en la pureza. Y esto no es meramente por una conducta gentil, culta. No, Señor. Tenemos que luchar, porque ya el pecado no nos gobierna. Tenemos que pedir cada día a ti, Señor, para que el Espíritu Santo sea quien nos ayude para examinar y para conducirnos en santidad. En este caso, Dios, en lo íntimo. Perdónanos, Señor, perdónanos.
porque nuestros pensamientos muchas veces no te agradan, Señor. Cristo dijo, el que mira y codicia ya adultera. Guarda, Señor, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. Ayúdanos en nuestras relaciones. No podemos agraviar al hermano, porque cuando hacemos algo desagradable a un hermano, Señor, tú no quedas en silencio. Tú eres vengador de esto, porque eso es ser piedra de tropiezo, Señor. Oh Dios, ayúdanos para ser puros en nuestras relaciones con nosotros mismos y en consecuencia con los demás. Señor, si no estamos creciendo en pureza, Señor, jamás nuestra relación con los demás van a ser puras. Pero Padre, ayúdanos en este propósito, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.